Estamos en el 98.7, estamos escuchando a Ray Charles hoy justamente porque bueno, usamos como excusa que murió el 10 de junio del 2004. Señores, abrimos nuestros brazos para simbólicamente recibir y abrazar al doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Chaschetti, con quien estuvimos conversando, creo que ya hace un mes y pico atrás. Hola Daniel, buen día, bienvenido amigo. Buen día, aquí en casa. Bien, 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 sí, sí, es Un poco notorio. harto ya del teletrabajo, ¿no? Pero bueno. Creo que alguna vez conversando con alguno de tus colegas y con alguna colega, me parece que fue, pero no puedo asegurarlo, pero tampoco cometo ninguna infidencia, Verónica, pero ya te diría que comentarios del año pasado, Verónica Pérez, ¿no? Ujú. Y hablando de cómo las clases en formato Zoom, no sé si la Universidad de la República usa esa plataforma u otra. Zoom. Bien. Eh, También permitía, por supuesto, grandes y explícitas debilidades, pero también algunas otras ventajas que de pronto también había que apreciar. ¿Vos en ese sentido solo enumerás debilidades o también alguna ventaja? No, tiene algunas ventajas, ¿no? Este, o sea, mucho más gente ve las clases o participa de las clases. Claro, Tenemos un 30% más de matriculación en los cursos. claro. O sea, no solo que hay más universitarios, sino que se reactivaron muchos estudiantes bueno, que estaban inactivos. No sabemos bien si en realidad esto es producto de las nuevas tecnologías o si en realidad es un fenómeno vinculado al estado de la economía. Se sabe por estudios a nivel mundial que cuando las economías entran en crisis suele aumentar las matrículas, las tasas de matriculación en los niveles superiores de la educación, ¿no? Es decir, como que mucha gente en los momentos de crisis aprovecha bueno, para buscar mejor calificación y de esa manera poder competir mejor en el mercado de trabajo. Esa es como la hipótesis rival, ¿no? Pero sí es cierto que por lo menos la pandemia la tenemos asociada con un aumento de la actividad estudiantil a nivel de la universidad. Y en nuestra facultad eso se da muy claramente. Yo te Mira, cuento en mis cursos, yo doy todos los primeros semestres de cada año un curso donde participan, normalmente se inscriben 70 personas, y yo ahora tengo inscritos casi 100. Este, el primer parcial lo daban 55 personas en promedio, ahora lo dieron 86. Entonces es como que, bueno, evidentemente aumentó. Entonces, por un lado, eso es muy bueno. Lo que es complicado es, bueno, el problema de la interacción. Todo tiene un pro y un contra, ¿no? Es decir, uno da las clases, las graba, luego se las cuelga en la plataforma que utiliza la universidad, la plataforma de aprendizaje, o sea que los estudiantes tienen todas las clases a disposición. Si no pueden venir a la reunión, a la clase sincrónica, la pueden ver luego en el momento que puedan, porque quedó grabada. Pero ujú. bueno, el problema de la interacción es importante, ¿no? No es lo mismo estar adentro del aula con un pizarrón a disposición y viéndole las caras y las reacciones a los estudiantes, poder interactuar mucho más, ¿no? Es En como todo más caso, igual sobre esto que dijiste, pero las clases son en vivo, quiero decir, los alumnos sincrónicas. en el momento pueden formular preguntas, comentarios. Sí, son sincrónicas. Ok, Incluso la plataforma Zoom te permite dividir a la clase en grupos, establecer tareas, hay como muchas herramientas. Claro que los profesores no estaban acostumbrados y muchos estamos aprendiendo a usarlas, pero sí, hay mecanismos. Yo creo que cuando pase la pandemia, seguramente nos van a quedar una serie de aprendizajes que nos van a permitir, bueno, mejorar mucho la calidad de la enseñanza, ¿no? Por entiendo. ejemplo, hay un fenómeno que eso es difícil de cuantificar, pero los estudiantes del interior, ¿no?
no tienen que estar en Montevideo, las familias Claro. no tienen que estar pagando la manutención. Me parece que ahí hay un ahorro muy importante. Bueno, el desarraigo se evita porque, bueno, entonces yo creo que seguramente después de la pandemia vamos a entrar en una discusión sobre qué vamos a hacer con todo esto que aprendimos, Claro. cómo lo seguimos utilizando para poder democratizar la educación. Y también entender que, bueno, que hay parte de los conocimientos que transmitimos que pueden ser vertidos a través de estas plataformas, ¿no? No es imprescindible para todo la presencialidad. Digamos que hay cosas que sí que son necesarias, pero en otras me parece que probablemente haya una serie de cursos que se podrían seguir dando de este modo. Sabés que tengo, gracias Daniel por su comentario, y permitime agregar casi desde una perspectiva muy personal y también desde el exterior, porque sabés que estoy ya hace unas cuantas semanas haciendo una diplomatura en UBA a propósito de comunicación y política. Y lo puedo hacer porque hay pandemia el formato a distancia hace que tuvieron el interés digamos, de publicitar esta diplomatura a nivel en el exterior. Hay alumnos del Ecuador, de Sí, sí. Perú, de Chile, y somos una barrita de uruguayos también, y que en otras circunstancias seguramente hubiera sido poco No, probable, ¿no? no. El año pasado, en mi curso de maestría, en la maestría de Ciencia Política, tuve estudiantes, 2 de Perú, 1 de Ecuador, 1 de Claro. Venezuela, 1 de Nicaragua. Como que siempre históricamente hemos tenido estudiantes del exterior, pero se tenían que venir a Uruguay, ¿no? Claro. Y ahora no necesitan venir. Entonces, bueno, me parece que ahí también hay toda una dimensión súper interesante Sí. de interacción. Entonces, yo creo que, bueno, ahora cuando pase la pandemia vamos a tener el desafío de ver cómo nos quedamos con algunas de estas herramientas que aprendimos a usarlas y las aprovechamos para mejorar los rendimientos, para extender nuestra influencia, ¿no? Me parece que está bueno eso, es estimulante. Daniel, ¿sabés que tengo un manojo tan grande de preguntas y temas para conversar contigo que ameritarían que de aquí en más tengas contacto a distancia con tu familia para que sigas acá charlando durante meses? Pero Bueno, empecemos. empecemos. Bueno, mira, ayer justo comenté que iba a conversar contigo en un lugar donde va Juan a jugar al fútbol, ¿no es cierto? Entonces, alguien me dice, che, ¿sabes que tengo una duda? Pero no lo digo desde ningún lugar muy malo, ni creyendo que haya joda. Así en esos términos me lo planteó el ciudadano. A propósito de las encuestas, porque ¿qué pasa? La semana pasada conversé con Botinelli, Oscar, el presidente de Factum, porque te acordás, no sé si lo tenés en el radar, bueno, hablando de encuestas, no que se hizo una encuesta de evaluación del desempeño del presidente y del gobierno en el marco de la pandemia, y dio a mayo dio que, a grosso modo, la mitad veía el desempeño como muy bueno, y la mitad la veía como malo o muy malo, ¿no es cierto? Bien, esto con relación a algo que justo conversamos la semana pasada, pero resulta que ayer a través de Canal 10, como es tradicional, volvimos a escuchar la encuesta de equipos, en la que se dice, no hablando de la pandemia, según lo que tengo entendido, que el 60% aprueba la gestión de la calle, el 24% la aprueba. Obviamente, entre quienes le votaron, la aprobación es muy amplia, muy mayoritaria, pero no es nada despreciable incluso entre aquellos que no le votaron, ¿verdad? Que votaron a Martínez. Y parece dar cuenta estos dos resultados de escenarios muy distintos, que dialogan poco entre sí, o a lo mejor no. Por eso están los doctores en ciencia política como vos, Daniel. Tenemos muy poca información como para tener un juicio categórico sobre lo que está pasando con estas encuestas. O sea, las encuestadoras divulgan normalmente solo una pequeña parte de los datos que recolectan, ¿no? En este caso, la evaluación del presidente se ha transformado casi en la estrella y bueno, mes a mes recibimos ese dato.
Factum ha hecho un esfuerzo por abrir y transparentar un poco más de información, ¿no? Es decir, también lo ha hecho Opción, pero sobre todo Factum, de abrir políticas del gobierno y ver qué piensa la gente, ¿no? Es decir, no concentrar la información que se hace pública solamente en el grado de aprobación del gobierno o del presidente. Y cuando uno abre las políticas específicas, en este caso la estrategia sanitaria o la política económica, ya los resultados no son tan buenos. Entonces, tal vez lo que puede estar ocurriendo es que estamos viendo información que es parecida, pero en realidad es diferente, ¿no? Una cosa es preguntar sobre la conducción de la pandemia, como lo hizo Factum, otra cosa es aprobación del gobierno. Por otro lado, yo creo que mientras dure la pandemia, hay fenómenos que va a ser difícil de escrutar, ¿no? Porque, a ver, esa sensación de que estamos en un periodo especial, excepcional, lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Ese sentimiento cruzas clases sociales, barrios, es bastante extendido. Y cuando existe esa sensación en el público, bueno, la gente, y esto hay estudios importantes que muestran esto, la gente tiende a dar un mayor crédito a los gobernantes, sobre todo cuando los gobernantes están activos, ¿no? Y dan señales. Esto se le llama correr alrededor de la bandera, running around the flag. Ya hemos hablado, creo, en otra entrevista de este fenómeno, pero bueno, me parece que algo de eso sigue ocurriendo. No estamos todavía en un momento de normalización donde, bueno, la sociedad funciona libremente, las organizaciones sociales, los partidos políticos actúan libremente. No, hay una restricción muy fuerte a la movilidad, o una autorrestricción, ¿no? Porque, por ejemplo, los sindicatos no ganan la calle porque son responsables, ¿no? Está claro, ¿no? No se hacen actos, marchas contra el gobierno porque son bastante responsables, ¿no? Pero de todos modos me permito recordar que hay una ley que prohíbe que las personas se junten, ¿no? Es una ley que no se aplica, ¿no? Bueno, no se aplica. Lo digo porque si yo fuera un sindicato y quisiera salir a la calle, me imagino que uno en la asamblea va a decir, che, pero mirá que si salimos nos pueden agarrar a palos porque la ley se lo permite. Bueno, pero después del entierro de la Rañaga, donde toda la cúpula mayor del gobierno se aglomeró, y ocurrió también en Paysandú, esa ley no se aplica. Esa ley es simbólica. La policía no tiene voluntad de aplicarla. El poder político no tiene voluntad de aplicarla. Y bueno, el poder político no tiene la voluntad de aplicarla en la sanción, pero tampoco en la conducta, juzgar por lo que vos señalaste, ¿no? Y bueno, digamos que lo de la Rañaga fue espantoso, fue una señal horrible, y cada tanto el sistema político da señales contradictorias, ¿no? Esa es una de esas. Pero también da señales de responsabilidad, porque te vuelvo a repetir, los partidos de oposición, los sindicatos, podrían estar en la calle. Eso ocurre en Chile, en Colombia, en Argentina, ¿no? Los famosos banderazos, ¿no? contra el gobierno de Alberto Fernández. Y sin embargo acá en Uruguay no ocurrió. Entonces yo digo que cuando la pandemia pase, eso va a ser el año que viene, y la vida política y la vida social se normalice, bueno, ahí me parece que probablemente cambie el humor y haya una forma de juzgar las opiniones sobre el gobierno, las acciones del gobierno, diferente, ¿no? No tamizado por este temor que imprime la excepcionalidad de una pandemia, que es algo que ocurre cada un siglo, ¿no? Entiendo. Entiendo esto. Entiendo incluso porque además ya lo hemos hablado contigo antes y también con otros colegas,
acerca de que circunstancias, como por ejemplo, formas distintas de agresiones externas, ponele, ¿no? Que tienen que ver con la tragedia, que tienen que ver con lo no, por supuesto, pensado ni dispuesto, tiende a generar un espíritu corporativo de unidad que trasciende las fronteras partidarias y que hace que el conductor necesariamente se transforme en quien más y mejor nos represente y por lo tanto haya una adhesión subrayada. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí. Aún así, en ese contexto, desde ya hace un tiempito, desde que arrancó, desde finales del año, luego arrancó el año y francamente, buena parte de marzo, abril, ni que hablar, mayo, ni que hablar, el tránsito que el Uruguay está recorriendo a propósito de la pandemia no solo arroja resultados muy trágicos, los peores del mundo, sino que junto a esos resultados viene la mirada crítica acerca de las políticas que está implementando el gobierno. Y en algún punto resulta un tanto difícil de asimilar cómo estos hechos, es decir, decenas y decenas que mueren todos los días, ayer casi 70, cómo estos no parecen afectar la mirada que el público está teniendo a propósito de la conducción del presidente, justo en este tema en particular. Bueno, porque será que en verdad todos en última instancia somos egoístas, ¿no? Y claro, como que sabemos que para parar el contagio necesitamos un cierre. Y un cierre supone sacrificio. Y es fácil expresarlo en términos generales y decir Uruguay debería cerrar. Pero cuando pensamos en nuestra conducta personal, bueno, no dejamos de hacer cosas. Entiendo. Entonces, tal vez la posibilidad de seguir haciendo nuestras cosas y si tenemos que movernos nos podemos mover, tal vez sea que en definitiva eso es un poco la noción de libertad responsable a la que aludía el presidente. Tal vez eso es lo que termina pasando, es decir, que la suma de pequeños egoísmos termina generando una preferencia por este equilibrio. Bien. Por otro lado, la Interesante. routinización de la información, 50 muertos por día, te impacta la primera semana, pero cuando ya llevas 3 meses con 55, 58, y son números, no conoces las caras, no conoces los nombres, apenas te enterás de algún caso en particular porque es muy joven o porque hubo alguna circunstancia especial, pero en realidad son números para el grueso. Y bueno, me parece como que hay una normalización de esa información, ¿no? Una aceptación, una naturalización, se ha dicho, concuerdo con esa expresión, ¿no? Se naturaliza ese dato. Al mismo tiempo, tenés que tomar hay que tomar en cuenta que hay un proceso inverso, que es la vacunación, ¿no? El hecho de que se haya vacunado a tanta gente, yo diría que es algo que modera la opinión hacia el gobierno, ¿no? Pero Es decir, yo puedo vacunar a mi madre de 83 años y ayer se vacunó mi hija de 17, bueno, tal vez yo pueda estar enojado con el gobierno, pero tengo que reconocerle que consiguió vacunas y que permitió que se esté vacunando la gente, ¿no? Y el porcentaje que recibió vacunas es alto, es mayor al 50%. Si bien todavía estamos lejísimos de la inmunización, lo que me parece es que mucha gente debe estar pensando en estos términos. No tengo forma de comprobarlo, pero me lo imagino. Entendido. Son como dos movimientos contrarios, ¿no? Me puedo enojar mirando globalmente la sociedad y viendo cuánta gente muere, pero al mismo tiempo cuando veo mi vida digo, bueno, no la estoy pasando tan mal y al mismo tiempo están vacunando a mi familia. Y bueno, probablemente haya gente que la esté pasando dura porque perdió el empleo, pero bueno, hay que ver, capaz que esa gente está recibiendo alguna
algún tipo de beneficio especial, no sé, alguna política social, y eso ayude a que, sumado a la noción de excepcionalidad de este momento, bueno, ayude a tolerarlo, ¿no? A que el mal humor no sea absoluto, a que, bueno, a que tenga un poco de esperanza en el futuro, ¿no? Por eso yo creo que todo esto va a ir cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Daniel, te pido una gauchada. Vamos a una brevísima pausa, porque hay dos títulos que hoy yo pensé mucho en vos. ¿Sabes cuándo? Cuando el Parlamento decidió generar la comisión de seguimiento al COVID en el Senado, con cuadros políticos del gobierno y de la oposición, ¿verdad? Y pensé para mí, Daniel debe estar viendo esto como una buena señal política, y en particular una buena señal de uno de los poderes de Estado que tanto quiere Daniel, yo también, y que tanto estudia Daniel, ¿verdad? Es decir, la política poniéndose desde un lugar de, bueno, hagamos una comisión especial. Sin embargo, ya ves que mientras Carámbula dice, lo publica hoy la Diaria, el expresidente de ACE dijo que la calle todavía está a tiempo de lograr un acuerdo nacional para corregir el rumbo, reducir los contagios y evitar muerte, bajo la consigna hay otra forma de encarar la pandemia. Es decir, mientras comentó Carámbula que hay tiempo aún, sin embargo, también Búsqueda Pública, oficialismo y oposición profundizan un quiebre, lo llevan al Parlamento y a la justicia. Incluso se ha anunciado que esta famosa comisión ya se ha desactivado. Me gustaría que hagas una lectura sobre este hecho en particular luego de la pausa. ¿Te parece, Daniel? Sí, muy bien. Daniel Giachetti nos está ayudando a poner la mañana en camino. Están llegando muchas preguntas a través de nuestro chat en vivo en el canal YouTube La Mañana en Camino, y también a través del WhatsApp 099-894-987. También puedes usar nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7. Bueno, ahora sí bajó bastante la niebla, ¿no? La visibilidad es muy baja, incluso a simple vista, así que aquellos que andan rumbeando fundamentalmente en rutas o caminos deben procurar, bueno, les estoy diciendo algo obvio, que saben que... Una cosa que aprendí, que cuando uno va en ruta y hay niebla, es conveniente poner las luces cortas y no las largas. Una vez me dijeron eso. Así que no sé si Chasquete coincide en la apreciación. No tengo ni idea. Yo, la verdad es que manejo, creo que lo hago bastante bien, pero no disfruto mucho manejando tramos largos. Y a propósito de tramos largos, conviene en niebla, por supuesto, encender las balizas o pica pica, según como le llame cada... ¿Cómo le llama Chasquetti a las balizas? ¿Pica pica o balizas? Balizas. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Será porque suele veranear en aquel balneario, aunque se escriba con otra letra? Unas son balizas con B larga y otras balizas. Ah, bueno, lo acabo de decir. Acá. Pero bueno. Usted es hombre que disfruta del carnaval. Deje que las cosas prosperen un poco. Claro. Bueno, yo te dejaba planteado eso antes de la pausa, acerca de esas miradas que uno puede encontrar las disímiles, distintas, acerca de, bueno, por un lado generar la comisión de seguimiento del COVID, que esté presente la oposición, con los cuadros políticos además que representan a los jefes políticos de sectores y de bancadas, etcétera, etcétera, pero por un lado, bueno, el ex intendente y ex presidente de ACE, Marcos Carámbula, un referente además del mundo académico y también político de la izquierda, señalando que todavía hay tiempo para que el presidente de la calle corrija cierto rumbo a propósito de la movilidad. Y por otro lado, lo estamos viendo últimamente, a cada hora, a cada ratito, oficialismo y oposición profundizan un quiebre y lo llevan al Parlamento y a la justicia, según publica hoy Búsqueda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos colocamos entonces a propósito del rol que tiene que jugar la política en esto? Bueno, primero está bien que el Parlamento tenga una comisión que haga el seguimiento. Este es un gobierno al cual no le interesa mucho dialogar con la oposición. Eso hay muchas pruebas que indican eso. Desde el comienzo de la pandemia, la oposición le ofreció un pacto para gestionar en conjunto la pandemia. El gobierno ni siquiera le respondió. La calle Pou al Frente Amplio lo trató mal, ¿no? El reportaje aquel en La Nación, donde se preguntaba qué era el Frente Amplio, quiénes eran,
le reconoció a los intendentes del Frente Amplio que tenía una muy mala relación con Miranda, lo cual es un error muy torpe, ¿no? Porque cuando uno ejerce la presidencia se tiene que reunir con todo el mundo, me caiga bien o no, la persona con la que me tengo que reunir. O sea, en realidad no fue bueno. Yo creo que en realidad está la idea de que en la primera parte de la pandemia al gobierno le fue bien y el gobierno no quería compartir el crédito de haberlo hecho bien con la oposición. Ahora, en la segunda parte de la pandemia, digamos de marzo para acá, las cosas se complicaron. Entonces, bueno, ante la presión, el Frente Amplio había propuesto la idea de esta comisión de seguimiento el año pasado, allá por noviembre o diciembre. Bueno, terminó por aceptar el presidente esta comisión, y me parece que eso es una buena cosa, ¿no? Porque en realidad tiene que haber un circuito un vínculo, un diálogo entre el gobierno y la oposición que esté más allá de los ámbitos formales. Cuando la crisis del 2002, Jorge Valle lo primero que hizo fue llamar a Sanguinetti, a la calle Padre y a Tabaré Vázquez, a la residencia de Suárez, y les informó la situación del país. Eso es un acto ejemplar de cómo debe funcionar una democracia uruguaya que está apoyada en un sistema de partidos muy fuerte, en una partidocracia. Ahora, para la calle Pou eso no fue así en el primer año, y en el segundo año se crea esta instancia que, bueno, que permite que la oposición canalice sus opiniones, y lo hizo, le envió propuestas, algunas fueron tomadas, la mayoría fueron rechazadas. Lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, la oposición legítimamente, al entender de que el gobierno no toma en cuenta sus puntos de vista, va a utilizar mecanismos de contralor, de supervisión. Pero hay una cosa que a mí me gustaría que vos, más que nada en carácter de docente, nos explicaras a nosotros, porque cuando vos decís, bueno, en momentos críticos es cuando quien conduce tiene la responsabilidad de conducir, pero también tiene la responsabilidad histórica de tender puentes para que de alguna manera durante este rato salgamos todos juntos, y citabas ejemplos. Eso es porque de alguna manera eso es lo que, entre comillas, manda la mejor historia política para la consolidación institucional, etcétera, etcétera, o porque los políticos cuando gobiernan en particular hacen un cálculo que eso les termina, con eso les va mejor desde el punto de vista de la aceptación del público. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque me da la sensación que la calle no lo ha hecho tal como decís, pero que no ve afectado, por lo que hablamos en el arranque, no ve afectado su vínculo con sus socios del gobierno, los integrantes de su partido, ni que hablar con el resto de la población. Al contrario, da la sensación que esas actitudes, lejos de debilitarlo, parecen fortalecerle. ¿Por qué habría de actuar distinto? Podría alguien preguntarse. No, está bien. En verdad, uno podría pensar, bueno, como le va bien en las encuestas, no necesita hacerlo. Y como la oposición está, no puede ganar la calle y no puede amplificar la protesta, las ventajas del gobierno son infinitas. Pero si el escenario cambia y se empieza a complicar todo, bueno, el gobierno tiene que tener algo así como un seguro. Yo creo que por tradición, porque el sistema político ha funcionado así y ha dado buenos resultados, y por cálculo, era mejor que el presidente hubiese establecido otro tipo de relación con la oposición. La oposición, vuelvo a repetir, ha sido muy responsable. Si se le compara con cualquier oposición del continente, es increíble la distancia que tiene, ¿no? No salió a la calle. En todos los demás países la oposición salió a la calle, ganó las calles Resulta muy curioso esto y que vos extendió la señalás presión. con Sí. tanta claridad, porque es muy habitual que se le reproche a la oposición, o si querés, al arco grande opositor, que incluye la oposición política, la sindical, la social, una especie de irresponsabilidad permanente, generando, incluso fragilizando
los riesgos en el marco de la emergencia sanitaria, saliendo a la calle sin preocuparse, y se habla de la marcha de la diversidad, y se habla de la marcha del 8 de marzo, y se habla que los sindicatos igual han salido, y se hablan que han salido a buscar firmas. Uno lo escucha constantemente eso, sin embargo, bueno, lo que pasa lejos de reconocimiento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se puede decir lo que... Estamos en un sistema democrático, se puede decir lo que se quiera. Y además, diciendo ciertas cosas, aumentan los costos de hacer lo contrario, ¿no? Pero lo cierto es que en términos comparados no se puede emitir dos juicios distintos, ¿no? En términos comparados, la oposición en Uruguay ha sido extremadamente cauta, responsable y digamos, ha tenido cierta fidelidad con el sistema democrático, no salió a reventar las cosas, ¿no? Y en otros países sí se han generado, o sea, lo que creo que ha sido una conducta leal, ¿no? Y bueno, me parece que los caminos de la lealtad han sido, a la hora de endurecer digamos, las posiciones de oposición al gobierno, están recorriendo los caminos institucionales. Una comisión de seguimiento. No tiene resultados, bueno, un llamado a Sala, al ministro de Salud Pública y a la ministra de Educación. Esos son los caminos institucionales que para mi gusto lo único que hacen es ratificar que, bueno, que es una oposición moderada. Bueno, justamente el llamado a Sala de los secretarios de Estado ha despertado, che, estás politizando la pandemia, la tragedia, las muertes, las querés llevar al terreno de político. Ese es un argumento, es un argumento insólito, ¿no? Toda política pública es política por esencia, porque una política pública supone opción de preferencias, o sea, no hay una única política pública. Frente a cada problema se pueden establecer un set de soluciones inspirados en cosmovisiones, en formas de ver el mundo, en ideologías distintas. Si yo pienso el mundo de una manera, se me van a ocurrir determinadas soluciones, y si lo pienso de otra manera, se me van a ocurrir otras soluciones muy distintas. Entonces, cada política pública responde a unas decisiones tomadas a partir de un conjunto de valores. Entonces, la política sanitaria y la estrategia para combatir la pandemia es una política pública. Y es muy llamativo y curioso que, bueno, que la primera interpelación se haga recién ahora. Yo me pregunto, ¿podría haber sido hecha en abril o en mayo del año pasado? Perfectamente, perfectamente. ¿Por qué? Bueno, porque era el principal problema del país. Y se le llama a Sala al ministro para que explique lo que está haciendo. Eso es común. En las legislaturas pasadas, se le hizo una interpelación a Marina Arizmendi porque cerró un centro, un instituto, un centro para ciegos, allá en Camino Maldonado. En verdad, la naturaleza del problema no importa. Lo sustantivo es si los legisladores entienden que el ministro tiene que ir a responder. Claro, los que están a favor del gobierno, o que son parte de la, digamos, de la bancada oficialista, van a tratar de argumentar en contra y van a decir, no, es un disparate esto, pero vamos, no es ningún disparate, es muy razonable. Y está bueno además que el ministro de Salud Pública y la ministra de Economía vayan al Parlamento y dialoguen, discutan, intenten construir una conversación con la oposición sobre lo que se está haciendo. Que den razones para no hacer algo distinto. Que den su opinión sobre los resultados. Los resultados indican un fracaso absoluto de la estrategia. Y entonces tienen que argumentar, bueno, en verdad estamos aceptando estos resultados tan malos
porque creemos que si hacemos otra cosa los resultados serían peores. Bueno, todo eso hay que argumentarlo. Entonces está bien que haya una interpelación, está bien. Yo me pregunto por qué no hubo antes una interpelación sobre este tema, que es el principal tema del país. Sí. Da la sensación que cuando al Frente Amplio se le ocurre con ese argumento, pará, estás politizando esto, incluso cuando alguien manifiesta que el número de muertos es demasiado alto y que en este programa distintos médicos han dicho que el número de muertos, hay algunas por lo menos de esas muertes que son evitables o que fueron evitables, cuando se manifiesta en estos términos, da la sensación que el que queda achicopalado es como el Frente Amplio, que le cuesta encontrar una reacción apoyada en el sentido común. Eso responde, en caso que tú tengas esa imagen, quizás no, y ahí la conoceríamos, eso responde a que le está costando al Frente Amplio encontrar un lugar en la fotografía, un rol en la cotidiana vida de la República. No sé bien, a eso hay que preguntárselo a los dirigentes del Frente Amplio. Yo creo que, en verdad, si yo leo las declaraciones oficiales de la mesa política, sí, del plenario, como que hay como el intento por seguir una línea de oposición responsable. Y cuando miro los actos, las decisiones, me parece que en gran medida ha sido una oposición responsable. Hay quienes le reclaman más dureza, hay quienes le reclaman de que está siendo muy duro, ¿no? Siempre hay como una posición más dura y una posición más blanda, y me parece que en definitiva, cuando uno mira el trazo, la dirección que está siguiendo, es como un camino del medio. Yo creo que no está mal. Por otro lado, los que dicen que es muy blando, o los que dicen que es muy duro, es porque están pensando en el 2024 en general, ¿no? Y yo creo que el 2024 está lejísimo, está lejísimo. En 3 años pueden pasar muchas cosas. Entonces me parece que hoy lo que más tenemos que mirar es la situación en la que está el país, el número de contagios, el potencial de riesgo de esta situación de estar vacunando tanto y tener tantos contagiados. El tema de la situación del sistema de salud, que está estresado, y el número de muertes, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y después toda la dimensión económica de la pandemia, ¿no? Que tiene una situación bastante complicada, ¿no? Una situación casi escandalosa, con las ganancias extraordinarias que están teniendo los exportadores y que no han aportado un solo peso al fondo COVID, ¿no? Y un salario real de los trabajadores que ha caído. Ese tipo de cosas tienen que ver con la pandemia, ¿no? Cómo distribuimos la carga del combate a la pandemia entre la población, ¿no? Entonces acá hay decisiones de política económica que también deberían ser explicadas. Me parece que todo eso está bien discutirlo, está bueno. Si el gobierno lo hace de ese modo, tiene que argumentar y tiene que persuadirnos, convencernos, y si la oposición cree que está mal, bueno, tiene que acorralar al gobierno en el debate, en la discusión. Entonces, todo eso está muy bien. Yo no veo que sea un problema la interpelación, y tampoco veo que el Frente Amplio esté tan mal y tan complicado como algunos dicen, ¿no? Yo veo que hay algunos, me parece que para dar diagnósticos hay que apoyarse en evidencia, ¿no? Y muchas veces se tiran diagnósticos y frases que son titulares, pero no encuentro mucha evidencia, ¿no? para llegar a juicios tan categóricos. Por ejemplo, ¿qué cosa, Daniel? Bueno, he visto titulares que dicen el Frente Amplio está perdido, está extraviado, de analistas, ¿no? Y no me parece que sea tan así, ¿no? O sea, es un partido de oposición. La oposición no tiene... Pensemos en la oposición en el 2016. En 2016, el segundo año del gobierno de Tabaré Vázquez, la oposición iba a dialogar con Tabaré Vázquez sobre seguridad. Fueron a 11 reuniones en el Poder Ejecutivo. Sí. La calle Pou no fue porque no quería hablar con Vázquez. Mandó a Javier García, a Luis Alberto Heber. Larrañaga andaba diciendo por todos lados
hablando de la irresponsabilidad que tenía la calle Po de no ir a esas reuniones. Alguien decía, bueno, qué mal que está la oposición, no va a poder ganar en el 2019, están todos divididos. Bueno, faltaba mucho, faltaba mucho. Y estaban concentrados en lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, en el Senado Delgado peleaba con Delgado, Mieres, Bordaberry, peleaban para que hubiese una investigadora sobre ANCAP. ¿Entendés? Digo, me parece como que los que están en este momento haciendo juicios categóricos sobre el Frente Amplio, me parece que como que están muy, muy centrados en el 2024, en la posibilidad de desplazar a esta coalición de gobierno. Y la vida no funciona así, tenemos 3 años en el medio que van a pasar muchas cosas, y está la vida de la gente, ¿no? Los políticos pueden pensar en el 2024, pero la gente no está pensando en el 2024, la gente está pensando cómo resuelve su vida hoy. Y su vida hoy es tener cuidados sanitarios, es que te vacunen, es que paren los contagios, y es poder mantener el empleo y mantener la calidad de vida que teníamos. Esos son los problemas de la gente, ¿no? Daniel, te mando un abrazo grande, como siempre, un agradecimiento muy grande también, y saludos a la familia, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, gracias. Un saludo.